¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando un autor se encuentra cara a cara con sus propias pesadillas? Cuando el pueblo sobre el que has estado escribiendo toda tu vida decide de repente que tú eres parte de la historia. Hoy lo verás con tus propios ojos. Si quieres descubrir qué sucede después en el paseo de Stephen King por Derry y conocer a aquel que siempre espera en las sombras, suscríbete al canal para no perderte la continuación. Stephen King había aprendido, a lo largo de una vida dedicada a sacar monstruos de la oscuridad, para ponerlos en el papel, que existía un tipo de silencio muy particular. Uno que no se anunciaba con drama o resistencia, sino que se posaba suavemente sobre una habitación, como el polvo, lo suficientemente suave como para ignorarlo, y lo suficientemente pesado como para sofocar. Este era ese silencio. La casa a su alrededor dormía, envuelta en los familiares sonidos nocturnos de la madera vieja contrayéndose. El clic de las tuberías distantes mientras el agua caliente se enfriaba. Y el tic-tac constante y tranquilo del reloj en la pared, que marcaba el tiempo con la confianza paciente de algo que creía, sin duda, que el mañana llegaría exactamente según lo previsto. Fuera de la ventana, la noche de Maine se presionaba contra el cristal. Los árboles más allá se reducían a formas negras indistintas contra un cielo más oscuro. Inmóviles, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Stephen King estaba encorvado sobre su computadora portátil, con los dedos sobre el teclado y los hombros tensos por una presión que no había reconocido conscientemente hasta ese mismo momento, cuando las palabras en la pantalla se negaron a avanzar y el ritmo familiar de la escritura flaqueó hasta convertirse en algo vacilante e incierto. Había estado escribiendo sobre Derry otra vez. Eso, en sí mismo, no era inusual. Los escritores regresan a los viejos lugares de la misma manera que la mente regresa a las conversaciones inacabadas o a los arrepentimientos medio olvidados, rodeándolos sin entender muy bien por qué, impulsados por la sensación de que algo allí todavía requiere atención. Pero esta noche, el regreso se sentía diferente. No había elegido a Derry, tanto como se había encontrado ya allí, con el agua hasta las rodillas en sus calles y sombras, antes de darse cuenta de lo profundo que se había adentrado. En la pantalla, una sola frase lo esperaba, inacabada, con el cursor parpadeando con una paciencia lenta y deliberada que se sentía casi acusatoria. El pueblo no recordaba a sus muertos, pero recordaba cómo cayeron. King frunció ligeramente el ceño, inclinándose más. Su reflejo aparecía débilmente en el cristal oscurecido de la ventana junto al escritorio, porque no podía recordar haber escrito esas palabras. No recordaba haber formado el pensamiento ni decidido su fraseo. Y esa ausencia, por pequeña que fuera, envió un hilo delgado y frío de inquietud serpenteando por su pecho. El cursor parpadeó de nuevo. Entonces la pantalla onduló. No fue un parpadeo, no fue el fallo momentáneo de un hardware cansado o de una vista agotada, sino una distorsión suave y fluida que recorrió el documento de izquierda a derecha, doblando las letras como si estuvieran impresas en la superficie del agua perturbada por una piedra caída. El fondo blanco de la página pareció profundizarse, espesarse, adquiriendo un brillo opaco y perlado que reflejaba la luz de la habitación de forma diferente. King empujó su silla abruptamente, las patas raspando fuerte y seco contra el suelo, con el corazón empezando a martillear, mientras su cuerpo reaccionaba más rápido de lo que su mente podía procesar. «No», dijo en voz alta, y la palabra sonó débil e inadecuada, incluso para sus propios oídos. La pantalla volvió a ondular, esta vez con más fuerza, y el marco de la computadora emitió un crujido leve y tenso, como plástico doblándose bajo una presión para la que nunca había sido diseñado. Las letras se estiraron, se mancharon, y luego volvieron a su lugar, obedientes y erróneas. Algo presionó contra la pantalla desde el interior. Al principio, solo fueron dedos. Emergieron lentamente, como probando la resistencia de la superficie. Largos y sobrenaturalmente pálidos, con las articulaciones doblándose en ángulos que sugerían una vaga e inquietante aproximación a la anatomía humana, en lugar de algo real. El cristal de la pantalla se abultó hacia afuera, deformándose sin romperse, y un suave quejido eléctrico surgió de la computadora, un sonido como un grito contenido. King se puso de pie demasiado rápido. Su rodilla golpeó la silla y la envió estrepitosamente al suelo detrás de él,
mientras retrocedía tambaleándose. El pulso le rugía en los oídos con tanta fuerza que casi ahogaba el sonido del marco de la computadora, gimiendo, mientras el resto de la mano se abría paso. Una palma siguió a los dedos, luego una muñeca. Entonces le llegó el olor, repentino e inconfundible. Piedra húmeda, hierro viejo, agua estancada, dejada demasiado tiempo en los lugares oscuros, bajo las ciudades donde la luz del sol nunca llegaba, y las cosas aprendían a vivir sin ella. Los dedos se flexionaron una vez, lenta y deliberadamente. Entonces la mano se lanzó hacia adelante y le agarró la cara. Y el agarre era firme y experto, no frenético ni furioso, sino confiado, como si hubiera realizado este mismo movimiento innumerables veces antes y no esperara ninguna resistencia digna de mención. El pulgar presionó debajo de su ojo, forzando su cabeza hacia atrás, mientras los dedos se clavaban en su mejilla y mandíbula, cortándole la respiración y aplastando su boca para cerrarla. La piel estaba fría, no el frío muerto de un cadáver, sino el escalofrío penetrante de los sótanos y los desagües pluviales, de los lugares donde el calor nunca dura. King tuvo arcadas. Sus manos subieron para arañar la muñeca, sus uñas raspando inútilmente contra una carne suave e inflexible, que no reaccionaba en absoluto a sus esfuerzos. El pánico surgió a través de él en una ola caliente y cegadora, abrumando el pensamiento, abrumando la razón. Detrás de la mano, la pantalla se iluminó. El blanco del documento se aplanó en una extensión brillante y sin rasgos, que parecía estirarse hacia adentro, más profundo de lo que el delgado marco de la computadora debería haber permitido. «Has estado mirando este agujero durante mucho tiempo, Stevie», dijo una voz desde el interior de la computadora, con un tono suave, casi conversacional, y entrelazado con una sonrisa inconfundible. King intentó gritar, pero la mano se apretó lo justo para evitarlo, no con crueldad, sino con eficiencia, como si el sonido pudiera ser inconveniente. «Cuidado», continuó la voz, «despertarás a la casa». La mano tiró, no violentamente, no urgentemente, solo lo suficiente. La cara de King tocó la pantalla y la sensación fue profundamente errónea. No dolor, sino presión, como ser presionado a través de un plástico grueso y resistente, seguido de una repentina y nauseabunda ausencia de resistencia mientras su piel, sus ojos y su boca se deslizaban hacia la luz. Su cabeza pasó primero, luego sus hombros, luego su cuerpo se inclinó hacia adelante, mientras la gravedad se reorganizaba a su alrededor, y el mundo que conocía se plegó hacia adentro, colapsando en un solo punto cegador. Lo último que escuchó fue el sonido de la computadora portátil golpeando el suelo. Aterrizó con fuerza. El impacto le sacó el aire de los pulmones y lo dejó mirando hacia un cielo plano y sin color, manchado de una niebla a la deriva que se movía lenta y deliberadamente, como si no tuviera otro lugar donde estar. El dolor estalló en su espalda y costillas, agudo e inmediato, anclándolo de una manera que ninguna pesadilla podría hacer. Stephen King yacía allí jadeando, con el pecho agitado, hasta que sus pulmones recordaron lo que se suponía que debían hacer. El aire olía mal, metálico, húmedo, con un trasfondo tenue y agrio de algo que se había dejado pudrir fuera de la vista. Rodó sobre su costado con un gemido y se levantó sobre brazos temblorosos, con las palmas raspando contra un asfalto rugoso que mordía su piel. Cuando se miró las manos, estaban manchadas de suciedad, arena y algo más oscuro que prefirió no examinar demasiado de cerca. Un letrero se alzaba cerca, con la pintura agrietada y descascarada, el poste de metal ligeramente doblado mientras se balanceaba con una brisa que no podía sentir. «Bienvenido a Derry». Las letras chirriaban débilmente al moverse. King soltó una carcajada, un sonido corto y quebradizo que escapó antes de que pudiera detenerlo. «Por supuesto», dijo con voz ronca. La palabra sabía extraña en su boca. «Por supuesto». Se sentó lentamente, con cada articulación protestando, y añadió, porque sentía que era importante decirlo en voz alta: «Por esto prefiero las máquinas de escribir». La niebla se desplazó. En algún lugar, a lo lejos, un niño se rió. No un niño. Algo que recordaba cómo se suponía que debía sonar la risa de un niño. King se puso de pie, inestable pero decidido, y comenzó a caminar hacia el pueblo que nunca lo había dejado ir realmente.
Las piernas de Stephen King lo llevaban hacia adelante, pero no del todo por su propia voluntad. Era como si las calles mismas hubieran decidido la ruta. Las aceras se inclinaban sutilmente, curvándose sin previo aviso, atrayéndolo hacia el corazón del pueblo de formas que lo hacían sentir traicionado e inexorablemente compelido. Cada paso traía un débil raspado de grava contra sus zapatos. Cada respiración sabía a hierro húmedo y a la leve acidez de sangre vieja mezclada con el recuerdo eterno del río. Detrás de él, en algún lugar, la niebla susurraba. No necesitaba mirar atrás para saber que Pennywise estaba allí. Podía sentir la presencia como se siente una sombra caer sobre una habitación, incluso cuando las luces están encendidas. El puente apareció sin previo aviso, surgiendo de repente de la niebla, con sus vigas de hierro resbanadizas y oscuras, cruzando el río, cuya superficie reflejaba el cielo gris y opresivo, como plata deslustrada. King se congeló ante la vista, el aire espesándose en su garganta, y al recuerdo de otro tiempo, de otra caída, lo presionó con una fuerza que le encogió el estómago. Casi podía verlo, justo en el rincón de su mente. El chico, el momento, el grito llevado por el viento antes de ser tragado por el agua. Y supo, sin necesidad de detalles, que el pueblo esperaba que recordara. «¿Sabes por qué estamos aquí?», dijo una voz desde la niebla detrás de él, casual pero inexorablemente íntima. Las palabras se enroscaron en su columna y se sentaron como una mano fría. Pennywise salió de la bruma, cada movimiento medido, deliberado. El blanco de su traje deslumbrante contra la penumbra, el hilo rojo de su globo agitándose en el viento inexistente. King tragó saliva. «Sé lo que pasó aquí», dijo, tratando de calmarse, aunque las palabras se sentían absurdas e inútiles. «Recuerdo lo suficiente». El payaso ladeó la cabeza. «Oh, recuerdas, pero comprendes. ¿Ves lo que el pueblo hizo?». King sacudió la cabeza, aunque sabía la respuesta. Había nacido en Derry, y Derry nunca te soltaba. Las calles y callejones llevaban los ecos de cada pequeña crueldad, cada empujón descuidado, cada acto que pasaba sin consecuencias, pero dejaba una marca permanente. «No mires hacia abajo», dijo Pennywise suavemente, pero con insistencia, como si la orden misma fuera un cebo. «Algunas cosas se ven mejor a través del ojo de la mente». La mirada de King se desvió hacia la barandilla de todos modos. El río abajo estaba oscuro, hinchado por el agua de lluvia y el recuerdo. Y allí, débilmente reflejado en las corrientes turbulentas, vio el momento mismo. No como una repetición, no como historia, sino como un pulso vivo de la voluntad del pueblo. Sintió la figura de Adrian Mellon, adulto en cuerpo, pero suspendido en el terror. La violencia repentina de amigos convertidos en depredadores. El grito tragado por el río. La voz del payaso cortó el recuerdo. Pensaron que solo eran chicos, que la crueldad podía ser limpia, que el mundo no tenía nada vigilando. Pero el pueblo nunca olvida. A King se la revolvió el estómago. Tú estabas allí». Pennywise sonrió, y fue un movimiento que estiró su rostro en algo imposible. Los labios se ensancharon, los dientes afilados y relucientes eran demasiado largos, demasiado grandes, atrapando la débil luz del cielo. «No exactamente. Estaba esperando, observando, hambriento». «¿Y el río?», gesticuló vagamente. «Él también recuerda». «Él guarda». Las palabras hicieron que a King se le erizara la piel. Se dio cuenta de que el horror no era solo lo que le había pasado a Adrian, sino la forma en que Derry lo permitía. Lo moldeaba y lo preservaba, como una piedra atrapada en ámbar. Pennywise no era simplemente un depredador, era el conducto, la expresión de ese recuerdo dotado de dientes y capricho. King obligó a sus ojos a volver al puente. Sus manos apretaban la barandilla, resbaladizas por la lluvia, o tal vez por algo que se sentía como sudor, pero era demasiado frío para ser suyo. El agua abajo se movía, lenta y silenciosa, y casi podía oír el chapoteo distante, el eco de alguien cayendo en las corrientes oscuras, el salpicado impotente y la bocanada de aire. No un niño, no un chico, no exactamente. Adrian, un adulto, sí,
pero en ese momento la vulnerabilidad de la vida misma lo volvía pequeño. ¿Lo ves?, dijo Pennywise, acercándose, las suelas de sus zapatos silenciosas contra el acero mojado. ¿Ves por qué tuve que sonreír? King tragó con dificultad. No fue obra tuya, dijo, aunque incluso para él las palabras sonaban huecas. Ellos eligieron. Eligieron mal, interrumpió el payaso con suavidad, casi conversacionalmente. Y el pueblo mejoró la elección. Un pequeño empujón, una risa demasiado larga, una palabra lanzada donde no debía. Y luego, después crees que termina. Pero no es así, Stevie. Nunca termina. La mirada de King se dirigió a la otra orilla. Por un instante, solo un latido, vio el blanco de una mano enguantada, el reflejo de innumerables globos en las ondas del río, cada uno escarlata, azul, verde, amarillo, a la deriva y relucientes, como si el cielo mismo hubiera estallado en colores para una breve y burlona celebración. Y supo, sin ver los detalles, que ese había sido el último momento de Adrian bajo el puente, el momento de absoluta impotencia, suspendido entre la voluntad de los chicos y la voluntad del pueblo hecha carne. La voz de Pennywise estaba más cerca ahora. «Den, hay otras calles, otros recuerdos. Necesitas caminarlos, tocarlos, sentir lo que escribes». Las piernas de King se movieron por su propia cuenta, atraídas por la niebla, por la calle, por el peso de la historia presionando sobre él. Detrás de él, Pennywise lo seguía en silencio, ya no simplemente como un observador, sino como la medida inevitable de cada paso. Una sombra hecha sustancia. Recorrieron el pueblo mientras la noche se profundizaba. Cada calle parecía doblarse hacia adentro, estrechándose y alargándose de formas que hacían que el viaje pareciera interminable. King pasó por escaparates familiares. Una cafetería cerrada durante décadas que de algún modo olía levemente a patatas fritas y café. Una farmacia cuyas ventanas estaban oscuras, pero no vacías. Un cine que anunciaba películas que nadie había visto en 20 años. Todo tenía un peso, una intención, como si el propio Derry se hubiera inclinado para inspeccionarlo. Y entonces apareció la casa de Neibolt. La casa se alzaba torcida en su solar, con las ventanas oscuras y poco acogedoras, pero de algún modo viva, con una presencia que parecía latir al ritmo del propio corazón de King. Supo, instintivamente, que esto sería una prueba, no de violencia, ni de trucos, sino una medida de valor, percepción y memoria. Empujó la puerta, entrando, y el olor a podredumbre y polvo lo golpeó en oleadas. Las escaleras crujieron bajo sus pies. Las tablas del suelo susurraban su nombre. Pennywise no lo siguió de inmediato. La casa lo retenía a King, retenía el recuerdo de cada grito, de cada eco que alguna vez había llamado hogar a esa casa. Los pasos de King lo llevaron hacia arriba, y el segundo piso se estiró y cambió debajo de él, como si se reorganizara. No con malicia, todavía no, pero ciertamente consciente de su presencia. No habló. No necesitaba hacerlo. La casa lo hizo. Y entonces apareció Pennywise. No de repente, ni violentamente, sino como si hubiera sido convocado por el propio edificio. Se apoyó en el marco de la puerta, observando a King con una diversión que era paciente y terrible. «La biblioteca vendrá después», dijo suavemente. «Pero primero recordamos cómo el pueblo juega sus cartas. Tú escribes. Y sin embargo, aquí estás, manejado, guiado, observado». King asintió, sintiéndose a la vez tonto y apropiadamente aterrorizado. La verdad era que nunca había estado en Derry por sí mismo, siempre lo había estado escribiendo para otros. Pero caminar por sus calles ahora, tocar su hierro, oler su río, sentir sus recuerdos como si presionaran contra su piel, lo comprendía plena y visceralmente. «Puedes irte», dijo Pennywise finalmente, con una sonrisa cruzando su rostro y los dientes brillando en la penumbra. «Pero el puente, el río, Adrian, lo llevas contigo, siempre».
King tragó saliva, con la garganta seca. «Lo haré», dijo. Y supo que era verdad, porque en Derry la memoria es una cadena y el pasado nunca se entierra. Y el payaso, paciente como la niebla e inexorable como el río, se aseguraría de ello. Las calles de Derry se habían vuelto más estrechas, no en la realidad, sino en la percepción, como si el pueblo mismo estuviera apretando su agarre alrededor de Stephen King, doblándolo hacia adentro como una hoja de papel en un pliegue cada vez más apretado, obligándolo a prestar atención, obligándolo a recordar todo lo que había escrito y todo lo que había imaginado. La niebla se aferraba a él, enroscándose en sus tobillos, llenando sus pulmones, llevando consigo el aroma a tierra húmeda, hierro viejo, y ese olor agrio e indefinible que surge cuando algo se ha dejado descomponer justo fuera de la vista. Cada paso era deliberado, cada pisada una negociación con el peso invisible de la memoria, que presionaba hacia abajo, y sentía a Pennywise no solo detrás de él, sino en el aire, en la niebla, en el sutil balanceo de las farolas, guiando, probando, observando. King no habló. No tenía sentido. El pueblo mismo parecía respirar, susurrando su nombre en 1000 pequeñas corrientes de sonido, y el eco se transmitía bajo el agua, a través de las paredes y hasta los huesos de sus pies. Sintió el recuerdo de Adrian Mellon alzarse ante él, no como una escena para ser observada, sino como un pulso de horror que tiraba de su pecho y le hacía saborear el río, los gritos, las risas y la extraña calma inhumana del payaso. El río había recordado, y también el pueblo, y también Pennywise. La biblioteca apareció sin previo aviso, un edificio bajo y achaparrado, cuyas ventanas estaban oscuras, cuyas puertas estaban cerradas pero no con llave, y cuyas paredes parecían zumbar débilmente, como si el aire mismo llevara el peso de todas las historias que habían pasado por allí. King se detuvo en el umbral, con la mano sobre el pomo de la puerta, sintiendo la sutil vibración de anticipación y amenaza que irradiaba hacia afuera como el calor del hierro. Pennywise se materializó detrás de él, emergiendo de la niebla tan naturalmente como el aliento, una figura pálida en la tenue luz, con una sonrisa deslizándose por su rostro que era más paciente de lo que tenía derecho a ser, más íntima de lo que normalmente era la de un depredador. «Aquí», dijo el payaso con voz suave, casi tierna, «es donde todos tus pequeños secretos vienen a encontrarte. Todas tus historias, todos tus personajes, todos los horrores que pensaste que podías controlar. Esperan, recuerdan, y son pacientes». Hizo un gesto hacia adentro, y las puertas chirriaron al abrirse por sí solas, revelando estantes de libros que parecían imposiblemente altos, imposiblemente densos, extendiéndose hacia arriba más allá del techo y hacia abajo más allá del suelo. Cada título era familiar, aunque ninguno era exactamente como él lo había escrito. Eran versiones distorsionadas, ecos de sí mismo y de su obra, fragmentos y susurros de historias, memoria e imaginación retorcidas en forma física. King entró. El aire olía a papel viejo y polvo, pero debajo de eso había algo más, algo casi orgánico, una nota tenue y dulzona que le puso los dientes de punta. Pennywise lo siguió en silencio, flotando a lo largo de los bordes de los estantes como si siempre hubiera pertenecido allí, como si la biblioteca hubiera sido construida específicamente para acomodarlo, para realzar su presencia, para hacer que cada paso que King diera fuera un paso más profundo en la maquinaria de la voluntad del pueblo. «¿Puedes correr?», dijo Pennywise, con la voz resonando suavemente a través de los altos techos. «Pero cada camino lleva aquí. Cada calle, cada callejón, cada rincón de la memoria y cada personaje que has imaginado. Todo desemboca en este lugar, en mí, en nosotros». Las palabras eran tranquilas, casi conversacionales, pero cada sílaba llevaba peso, gravedad, inevitabilidad. King tenía la garganta seca. Yo no te traje aquí», dijo. «Solo escribí sobre ti». La sonrisa del payaso se ensanchó, imposiblemente ancha, extendiéndose a través de la penumbra como una sombra demasiado larga para existir. «Oh, Stevie», dijo, y el nombre rodó por los estantes como el viento a través de tubos huecos. «Me llevaste a todas partes. Cada vez que pusiste la pluma en el papel, cada vez que imaginaste el pueblo, cada vez que diste vida a Derry,
Me hiciste inevitable. Y ahora aquí estamos, cara a cara, o casi cara a cara. Ladeó la cabeza, examinando a King con una paciencia que era casi académica. Un depredador catalogando a su presa, aunque la presa alguna vez hubiera sido la que mandaba. King se estremeció, sintiendo el peso del pueblo, sintiendo el pulso de la historia presionando a través de cada tabla de suelo, cada ventana gritada, cada estante que gemía bajo historias que no habían sido leídas en décadas. Podía sentir el río, el puente, a Adrian, los globos, las risas, los gritos. La ciudad estaba viva de una manera que convertía el pensamiento mismo en algo frágil y fugaz. Y cada recuerdo que había intentado plasmar en papel ahora presionaba de vuelta, insistiendo en ser reconocido, exigiendo atención. «¿Lo recuerdas?», dijo Pennywise, con voz baja, casi íntima. «Adrian, el puente, el río, el momento en que cayó, la forma en que todo se acumuló, la crueldad de los demás, y la forma en que el pueblo lo hizo. Perfecto». King no respondió. Las palabras se habían clavado en su pecho y se habían asentado allí como piedras. No necesitaba responder. El significado del payaso estaba lo suficientemente claro. La escena de la muerte de Adrian y la monstruosa perfección de la misma existían no solo en la memoria, sino en el tejido del pueblo, en el pulso de la niebla, en el peso de las tablas del suelo bajo sus pies. Podía sentir los ecos de huesos rompiéndose, la risa susurrada de globos rojos, azules y verdes rozando la parte inferior del puente, el arrastre silencioso de los hilos blancos que el pueblo colgaba en su memoria. Sentía la tensión de ello en su propio cuerpo, el retroceso del horror y la inevitabilidad de que se le recordara que nadie salía de Derry ileso. «¿Crees que controlas la historia?», dijo Pennywise, avanzando ligeramente con pasos largos y elegantes que no emitían sonido. «Crees que la escribes, pero ella se escribe a sí misma a través de ti, a través del miedo, a través de la memoria, a través del río, del puente, de los puentes que construiste entre ellos en tu mente. Y ahora estás aquí, y ahora es mía». A King se le encogió el estómago. La biblioteca pareció latir en respuesta, los estantes doblándose sutilmente, el aire espesándose, llevando el murmullo más tenue de miles de páginas susurrando juntas. Un susurro bajo que se convirtió en un cántico, un sonido que lo presionaba desde todos los lados. Podía sentir la historia, la que había escrito, la que había vivido, la que el pueblo había reclamado, envolviéndose a su alrededor. Y supo que no podía escapar de ella, ni ahora, ni nunca. Pennywise extendió una mano, enguantada y blanca, estirándose sobrenaturalmente larga a través del aire. King se sobresaltó, pero no retrocedió. Ya podía sentir que la retirada era inútil. Los dedos rozaron su brazo, ligeros como una pluma, pesados como una cadena. Y entonces la mano se apretó solo un poco, no suficiente para recordarle que podía aplastarlo, que podía arrastrarlo los espacios entre los estantes, que podía llevarlo al recuerdo de la caída de Adrian, al río, a las risas, al rojo de los globos, al peso del pueblo mismo. «O lo escribirás», dijo Pennywise, con voz suave ahora, casi gentil, casi íntima. «O lo vivirás. Y vivirlo es permanente». Las rodillas de King flaquearon ligeramente ante el peso de la comprensión. Había pasado su vida imaginando a Derry, observándola desde la distancia de una página, manteniendo sus dedos fuera del horror. Ahora el horror estaba dentro de él, envuelto alrededor de su pecho, presionando sus pulmones, y el payaso no era nada menos que su encarnación, una figura de paciencia, depredación e inevitabilidad. Podía oler el papel, sentir la niebla, oír el golpe distante del agua contra el puente, sentir el eco de los huesos rompiéndose y de los globos rozándose en el recuerdo del río. Y supo sin duda que el pueblo no lo soltaría. Nunca. «¿Comprendes?», susurró Pennywise, ladeando la cabeza y dejando que sus ojos, imposiblemente brillantes en la penumbra, lo clavaran a las tablas del suelo, a las paredes,
al techo, que aquí no hay final, solo continuación, solo memoria, solo miedo, solo yo. King intentó hablar, intentó discutir, intentó empujar contra aquello con cada onza de su razón, pero las palabras se atascaron en su garganta, sofocadas por la presencia opresiva de la propia Derry, por el peso de todas las caídas, todos los gritos, todas las veces que el pueblo había esperado, y ahora esperaba de nuevo, a que él viera, recordara, comprendiera. Y comprendió. La habitación se inclinó, los estantes cambiando sutilmente, lo suficiente como para que uno pudiera cuestionar si era real o imaginario. La niebla entró a través de los cristales rotos de las ventanas, trayendo el sabor del hierro y la tela mojada, el olor del río y el recuerdo de un chico, un hombre, cayendo. El payaso sonrió más, con los dientes imposiblemente largos, los ojos reluciendo con una agudeza que cortaba la memoria misma. Y se acercó más, la mano enguantada rozando el hombro de King una vez más. «Estás dentro de la historia ahora», dijo. «Y dentro de la historia no existe la salida». Stephen King presionó sus manos contra el estante más cercano. Sintió el papel y la tinta. Sintió el peso de cada palabra que había escrito presionando de vuelta. Cada historia retorciéndose, doblándose, agitándose. Sintió la ciudad respirando a su alrededor. Supo que nunca podría volver a separarse verdaderamente de ella. El río, el puente, la caída, el grito, los globos, la risa, la niebla, la biblioteca, los estantes, las historias. Todos eran uno. Y él estaba en medio de ello, parte de ello, reclamado por ello, eternamente. Y en el silencio final, espeso y absoluto, se dio cuenta de lo que significaba ser un testigo, un participante y un prisionero, todo a la vez, en un pueblo que nunca olvidaba, nunca perdonaba y nunca, jamás, liberaba a los suyos. ¿Te gustaría que te ayude a crear una continuación de esta historia? O quizás una ilustración de la biblioteca de Derry.